es otra sesión más de nuestro segmento dentro de las redes en la que estamos, después de haber creado este grupo de veteranos. Y le voy a explicar brevemente al almirante en qué consiste todo esto. Nosotros los días jueves nos juntamos los veteranos para contarnos historias de lo que hemos vivido dentro de la Marina. Y bueno, el que no tiene una historia en la Marina, yo creo que no ha sido marino, porque todos tenemos algo que contar, y sobre todo rescatar los mensajes que hay dentro de las historias que hemos tenido nosotros, porque normalmente entre nosotros no nos conocemos bien, y a pesar de que hemos estado en el día a día, o nos vemos luego, nos vemos en el centro naval, nos vemos en la guerra, nos encontramos, pero detrás de nosotros, de cada uno, hay una historia de valor, inclusive, historias que contar, y que no merecen que estén ocultas, merecen que la gente las conozca, que nosotros entre nosotros conozcamos esas historias, y es por eso que nosotros hemos creado estas redes para poder salir al aire, no solo entre nosotros, que es el objetivo, sino también salir a la sociedad para que nos conozcan a nosotros, qué hemos hecho los veteranos, qué seguimos haciendo los veteranos de la Marina afuera, y estas historias van a reforzar muchísimo el concepto que pueda tener la sociedad de la Marina en sí, de los marinos y de todos nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a contar la historia, bueno, vamos a charlar con el almirante Giampietri, que su historia en la Marina es bastante rica y nutritiva para nosotros en el sentido de los conceptos, señor almirante, y le doy la bienvenida al grupo de veteranos. Usted representa el espíritu del veterano, porque inclusive después de haber salido de baja, en el tema que le tocó vivir de la embajada, también se puso nuevamente el uniforme y fue otra vez a combatir y estar ahí al pie del cañón con los riesgos que eso supuso. Entonces, bienvenido almirante, y bueno, cuando quiera empezamos, usted dirá. Muchas gracias, comandante Tudela, por esta importante reunión a la que usted me invita el día de hoy. No sé si soy veterano o venerable ya, porque creo que ya estoy cerca, este año cumplo 80 años, o sea, la vida va pasando y uno no se va dando cuenta de que está corriendo el tema. Así es, pero creo que efectivamente mi carrera ha sido un poco azarosa, por decir algo, ¿no? Me tocaron casi todas las rifas, excepto la que hace el cuy en las tómbolas, que se mete siempre a la casa de al lado. Los momentos más difíciles de los últimos años de la Marina, de alguna u otra forma me ha hecho involucrarme en ellos, el destino, ¿no? Así es, sí. Comenzando por el tema de la época de Velasco, que nosotros como Marina jugamos un papel importante. Y es ahí, señor almirante, donde yo quería, empezar por esa década. Si bien es cierto, uno no puede juzgar a las personas y acciones del pasado con una mentalidad actual, porque está sucediendo incluso en Estados Unidos, que derriban estatuas de personajes de siglos anteriores, cuando no puede juzgar de lo que pasó en esa época con la coyuntura actual. Y también al revés, tampoco se puede pretender pues, que las personas de hoy actúen como se actuó en épocas pasadas. Sin embargo, es una buena referencia. Entonces nosotros en la década de los 70 teníamos un gobierno militar, y la primera parte, que era del 68 al 75, que era el gobierno del general Velasco, era comunista o procomunista, o estaba entrando en el comunismo. Usted acababa de fundar la Escuela de Demolición Submarina, entiendo yo, en el 69, corríjame si me equivoco, y ya en la década del 70, con este gobierno militar, se fue pegando mucho la ideología de Rusia y su satélite de Cuba, que quería un poco influir en muchos países para esparcir un poco esta ideología que nada bueno trajo. Y evidentemente la influencia de estos cubanos también, siempre han tratado de estar vigentes o tratar de influir, incluso ahora que ya están un poco venido a menos, pero siempre han estado ahí tratando de meterse. Incluso ahora han llegado unos médicos cubanos, dice que para apoyar, todo apoyo suma evidentemente,
pero los han mandado al sur, que no es donde está realmente la crisis del COVID, o sea, o por lo menos lo más picante, sino lo mandan a la zona sur, que casualmente, coincidencia, se están reactivando las zonas mineras por allí. Entonces, y en los 70 también hubo una influencia bastante fuerte. Y esto fue llevando pues a la crisis en la cual la Marina tuvo que reaccionar de alguna forma porque ya todos tenemos un límite y este gobierno, pues me imagino el de Velasco ya estaba de alguna manera demasiado pegándose a ese sesgo que nos empezó a hundir en la miseria y nos trajo pues una cola de décadas, ¿no? Entonces, por ahí viene la cosa. Entonces, lo que quería preguntarle era, ¿qué reacción en ese momento, en los 70s, tuvo la Marina cuando esto ya se veía venir y empezó a escalar de una manera ya bastante atropellada y ya creo que pasaba todo el límite de cordura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces la Marina tuvo ahí algún tipo de reacción y, bueno, usted que estaba ahí, la vivió, ¿cuál fue en ese momento la situación? Sí, en realidad yo era joven, estaba de capitán de corbeta o teniente primero, cuando entró Velasco. Desde un principio tenía una ideología, no sé si él o el entorno que tenía de muy de izquierda. Esto sorprendió porque fue un golpe militar el que hizo, tomó al presidente Belaúnde, lo sacó prácticamente en pijama, lo llevó a la escuela naval y allí el almirante, un almirante a quien nosotros debemos mucho en la Marina, el almirante Dubois, le prestó su casaca. Yo sé que eso pasó, porque el hombre llegó prácticamente sin chompas, sin nada. El tema es que desde un principio hubo una hostilidad de Velasco contra la Marina. Escogió un grupo de almirantes increíblemente inteligentes y bien formados que se subyugaron a él, pero la mayoría de los almirantes no estaban de acuerdo con esto. Y esto hizo que más o menos, no me acuerdo exactamente, 10 o 12 de los almirantes fueron dados de baja progresivamente, y incluyendo al comandante general de la Marina, que era el almirante Luis Vargas Caballero, un tipo de primer nivel, con una formación militar muy profunda y con un temperamento muy estático, como le decían el muerto Vargas, el tipo no sé, no expresaba sus sentimientos, pero era un gran comandante general. Lo que pasa es que Velasco, en el afán de privatizar todo, creó Minero Perú, Selva Perú, todo lo nacionalizó y nacionalizaron con la reforma agraria. La reforma agraria fue ejecutada bajo los criterios que ellos tenían, que habían venido de Yugoslavia, que habían venido de la Rusia y de Cuba. Por supuesto, para que esto funcionara, trajeron un montón de gentes. Aquí en el Perú tuvimos en algún momento una flota muy grande de pesqueros polacos, rusos y cubanos, que tuvieron un papel importante los últimos al final del periodo de Velasco. Pero Velasco dispuso que diversas instituciones hicieran después de un tiempo pasado de las reformas, hicieran una visita y encontraran cómo estaban funcionando las reformas. A la Marina le tocó inspeccionar la reforma agraria y muchos oficiales jóvenes fuimos, yo no, pero fueron a las zonas de reforma. Y el informe que sacó Vargas Caballero fue un informe muy negativo, porque esta reforma se hizo sin adoctrinar a la gente, sin darles obligaciones y derechos, y simplemente se les dio la tierra, pero no se les dio ninguna forma de trabajarla.
Había mucho canibalismo, sacaban piezas de los tractores, de unos nuevos tractores que tenían, yo lo he visto eso en Cayaltí, sacaban las llantas a los tractores y se las ponían a los que se le habían desinflado la llanta, pero la que se había desinflado no la inflaban. No la Y al reponían. final se paralizó prácticamente la reforma. Y ese informe lo hizo el almirante Vargas Caballero, lo cual le motivó un serio enfrentamiento con el presidente de ese momento, el usurpador Velasco. Hubo hasta ciertos roces fuertes de palabras, yo no estaba presente, pero en algún momento de los consejos de ministros le preguntaron a Velasco, le dijo, ¿y qué piensa Varguitas? Y el almirante, que no tenía pulgas, le dijo, yo no lo maltrato a usted, usted no me maltrate a mí. Yo me llamo Luis Vargas Caballero, no soy Varguitas. O sea, ese tipo de enfrentamientos iba creciendo y la Marina fue captando que aparte de eso, en los buques cubanos, y no se sabe exactamente en qué otras formas, estaban introduciendo armamento dentro del país. Habían unas grandes bolsas, no me lo han contado, yo lo he visto en el aeropuerto, eran unas bolsas grandazas que traían rifles y municiones. Entonces comenzamos a pensar que esto nos podía llevar a un destino incierto totalmente, por decir algo. Si la Marina no hubiera tomado actitud, nosotros hubiéramos sido el primer Venezuela de América Latina. En esa época, en el año 74, si no me equivoco, Chávez estaba estudiando en la escuela militar de acá en el Perú y él sabía muchas cosas que nosotros no sabíamos. Y si ustedes han visto cuando Chávez estaba vivo, tenía un librito chiquito que mostraba su plan, no sé cuántos. Bueno, Así acá es. había un librito exactamente igual que era el famoso plan Inca, que lo habían hecho un grupo de coroneles en los que estaba Rodríguez Figueroa, Fernández Maldonado, La Vera Velarde, eh, el propio general Mercado Jarrín, que fueron los que al principio organizaron este primer golpe que se dio dentro de... Digo primero porque después vino el golpe que hizo el presidente Morales, Morales, claro. también un golpe militar. En esa sucesión de hechos, entré yo a la escuela superior con mis compañeros, promocionalmente, ustedes saben, van yendo las promociones a la escuela, y conversábamos, porque es una hora donde los oficiales vuelven a la etapa de la escuela naval, de las bromas, de las conversaciones, de los secretos y de las cosas personales. Y así fui enterándome de muchas cosas, porque había gente que era muy preparada, como el almirante Polar, que ya murió, mi compañero Fernando Brown, gran tipo, mi compañero que era el espada de honor y que no terminó la carrera, Juan Aicardi del Corrobarrutia, el espada de honor de mi promoción, Ángel Fache, que era piloto Sí, sí, aeronaval, sí, claro. y otros oficiales comenzamos a ver que esto estaba saliéndose de los cauces. La Marina tenía en su proyecto comprar 6 lanchas misileras y había una comisión que fue a Francia y seleccionó las actuales misileras francesas que tenemos porque eran lo que mejor tenían en el mercado del mundo, eran de primera generación, eran nuevas. Sin embargo, nuestro comandante general, y no voy a tocar nombres, eh, no quería eso. Viajó a Cuba y llegó casi a un arreglo con los cubanos para que nos vendieran usadas 6 misileras tipo OSA, que eran de segunda o tercera generación, ya usadas, no solamente por los rusos, sino usadas también por los cubanos. Ahí comenzó realmente el gran enfrentamiento con el comandante general. A raíz de eso,
y haciendo corto, porque si no me paso la noche entera ahí contando esta historia, Es interesantísimo el Mirante. Sí, hermano. hicimos un plan. Buscamos quiénes eran confiables, medio confiables y quienes no eran confiables porque ya habían sido impregnados por Velasco. Y comenzamos con la ayuda de un grupo de almirantes selectos a hacer este planeamiento. Años después hemos hecho este libro, que nadie lo lee, pero aquí se cuenta esa historia completa. ¿Nos puede decir el nombre, señor almirante? El nombre del libro es La acción institucional de la Marina de Guerra en 1975. Este Perfecto. libro lo han impreso en la Facultad de Derecho, si no me equivoco, de la Universidad Ricardo Palma, y ahí lo pueden conseguir porque es difícil conseguirlo en los mercados. Pero tiene dos partes. La primera parte hecha por el doctor Hugo Guerra, que es un gran periodista y un gran escritor y muy compenetrado con el tema de la Marina, relata todos estos pormenores que les estoy diciendo yo así a grandes rasgos. Y en la segunda parte hay declaraciones vivas en ese momento de varios de los oficiales que estuvimos en este, diríamos, complot, porque fue un complot el que hicimos. Tomamos la base naval, yo tomé la base naval, era capitán de fragata, recién ascendido. Hicimos dos intentos, el primero falló. Falló porque el comandante general de la escuadra no quiso apoyarnos en ese momento. Tampoco quiero decir el nombre, pero lo van a leer si consiguen el libro. Y allí hubo un desconcierto, éramos más o menos 50 y tantos oficiales, entre jóvenes y antiguos, varios almirantes y estaban metidos en el tema. Eso nos sacó de cuadro y como resultado de eso trajeron al nuevo comandante general, y ahí sí voy a decir porque era una persona de mala entraña, un tal Arce, como comandante general. Ya, Él wow. pretendía sacarnos a todos los 50 y tantos conspiradores de la Marina, y así dijo el comandante general, porque a él lo mandaron a Estados Unidos, hiciese la baja de los 50 y tantos. Nosotros ahí aceleramos el ritmo y hicimos el segundo intento en junio del año siguiente. Ese junio fue un junio increíble. La flota entera salió sin autorización del comando. Salieron los buques, echaban humo por todos lados. Increíblemente, el comandante general de escuadra no se dio cuenta de que su escuadra se estaba movilizando. Algunos buques salieron no con sus comandantes, sino con sus segundos o sus terceros, porque los comandantes se negaron a sacarlos. Esto llevó a que tres almirantes, uno de ellos el almirante Parodi, el almirante Macías Schelge, papá de un distinguido oficial de Marina, que vive todavía, y el almirante Raúl Sánchez, ya muerto, todos ellos han muerto, fueran donde Velasco y lo conminaran a que destituyeran al comandante general de la Marina por haberse comprometido con los cubanos en este tema, y por tratar de, en ese momento ya aquí en el Perú habían muchísimos cubanos, incluido el embajador que era casero de Palacio de Gobierno, entraba cuando le daba la gana, salía cuando le daba la gana. Tenían un peso específico muy fuerte los cubanos aquí en el Perú. Ah, wow. Bueno. Esto al final iba a llevarnos a una Venezuela. O sea, lo que pasó en Venezuela es un calco de lo que pasó aquí en Perú. Lo que pasa es que la Marina cortó el tema.
Cuando Velasco se enteró que la flota no estaba fondeada en el Callao y que había salido del puerto y que había comenzado a bloquear puertos fuera, cercanos, Chancay, Chorrillos, le dijo al comandante general de la Marina actuante en ese momento, tú tienes que regresar. Y un piloto aeronaval que ya ha fallecido, de Ruté, lo llevó en el helicóptero al comandante general a todos los sitios donde no estaba la escuadra. Hubo el intento de sacar submarinos para torpedear Wow. al buque insignia. Al final los oficiales se negaron, los comandantes, los metieron presos a los dos comandantes. Eso puedo decir los nombres, el comandante Newton, el comandante Stambuk. No aceptaron, el segundo tampoco, el tercero tampoco, y los técnicos también se plegaron al movimiento y no aceptaron las órdenes del comandante. Fue un acto del cual yo lamento que haya sucedido eso, porque ninguna institución puede entrar en ese tipo de levantamiento sin resquebrajar la disciplina y el orden. Pero creo que no había otra alternativa porque íbamos directo al 3 de octubre, que era el aniversario en el cual Velasco iba a declarar al Perú un país socialista bajo el mismo régimen que tiene hoy día Venezuela. Wow, qué fuerte. Entonces, este movimiento paró la cosa. Ya en la primera etapa que fracasamos el año anterior y algo sucedió, pusieron una bomba en la casa del comandante general. En el pórtico de la casa le tumbaron casi todo el pórtico. A los FOES nos metieron presos a todos, incluido a mí y al segundo, que era el comandante Polar, no el almirante. Nos llevaron al Ministerio del Interior, donde estuvieron 48 horas ahí interrogándonos y al final eh, quedamos en que nosotros le íbamos a dar cursos de explosivos a ellos, como así fue al final, porque eran los que más sabíamos de explosivos. Y los explosivos que utilizaron en ese atentado no eran explosivos militares. Hicieron un inventario de los pañoles y no había faltantes de ningún tipo. Este problema un poco que remeció al comandante general y paró la intencionalidad que tenía de sacar a los 50 y tantos oficiales. El año siguiente, cuando ya tuvimos éxito y Velasco le ordena al comandante general que haga regresar la flota, el comandante general no pudo hacerlo. Esto hizo que lo destituyeran y entró como comandante general primero el almirante Gálvez, luego el almirante Jorge Parodi, a quien ascendieron y fue comandante general y ministro ya con el golpe de Morales Bermúdez. Cuando lean ustedes el libro se van a dar cuenta que Morales Bermúdez se sintió muy apoyado por el movimiento de la Marina y si no, él no hubiera tomado la iniciativa. Es mi modo de ver el tema. Y en medio año hizo el levantamiento de Tacna y destituyó a Velasco. Meses después, yo viajé afuera, a Inglaterra, estuve como adjunto, y en ese momento no se sabe quién, porque la mayoría de la gente de esa época ya han muerto, le pusieron 2 minas de adherencia a 2 buques pesqueros cubanos en el casco. De noche, uno lo hundieron y el otro quedó seriamente averiado. Eran el río Joao y el río Dambuy. Esto creo que al final llevó a una decisión de Cuba de ver que la cosa iba creciendo y que no era fácil pelearse con la Marina de Guerra del Perú, ¿no?
Entonces, los cubanos comenzaron a retirarse después de un incidente deportivo. Yo estaba de presidente de la Federación, de vicepresidente de la Federación de Caza Submarina, que estuve muchos años en eso. He sido 2 veces campeón sudamericano, me dieron los laureles, en fin, una serie de cosas. Y organizamos un campeonato mundial de caza submarina y trajimos 26 países. Un campeonato muy grande, lo hicimos en las Islas Chincha, en el sur. Teníamos conocimiento del cónsul de los Estados Unidos, si no me equivoco, apellidaba Resilles. Él era un aficionado a la caza submarina o estaba viendo qué hacíamos nosotros, no sabía exactamente. La cuestión está que los campeonatos tienen una mecánica de funcionamiento. Y la mecánica de funcionamiento es un día de inspección de la zona norte, otro día de la inspección de la zona sur, el campeonato en la zona norte el tercer día y el campeonato en la zona sur el cuarto día. Habíamos terminado de hacer la inspección en la zona norte y a las 3 de la tarde llegaron 3 Peugeot 604 que sabíamos que eran de los cubanos, para que vean ustedes el grado de influencia que había. Y se acercó el jefe del equipo y me dijo, mire, comandante, era yo, hemos venido porque ustedes han permitido que Sudáfrica ingrese dentro del país y por el apartheid estamos exigiendo con Albania y Bulgaria, creo que eran los otros 2 países, que se saque del campeonato a los países a Sudáfrica. Sudáfrica tenía ya un mes, había venido un mes antes, estaba entrenándose en Matarani o sea, pues, esperaron que todo eso sucediera y lo pusieron en jaque al gobierno. Morales Bermúdez recién había tomado el control del país. Había hecho su golpe en Tacna y a mí me dijeron, usted tiene que expulsar a Sudáfrica. Y yo no puedo hacer eso, tengo obligaciones aquí en el hotel, éramos más de 300 personas, todo el hotel tomado, más las casas de los costados, que estábamos pendientes de que pudiéramos hacer una buena venta del pescado para poder pagar todo eso. Como insistían, yo llamé al comandante general, una conversación difícil, porque en esa época el teléfono de Paracas era de Manizuela. Claro. Al final me dijo, voy a consultar con el presidente. Y cuando me respondió, me dijo, el presidente ha ordenado de que se vaya a Sudáfrica. Le dije, pero eso va a traer un colapso en el Commonwealth. Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y todos los países de origen sajón se iban a retirar. Por supuesto, el campeonato se venía al suelo y iba a ser un escándalo internacional. Nos ideamos con los compañeros de Marina que estaban ahí, entre ellos el comandante Carlos, y vimos que en una reunión de emergencia en la noche, el representante de Costa Rica trajera este tema a la mesa, estaban los 26 países presentes, y dijo que él proponía que se expulsara por haber traído un tema político a un campeonato de caza submarina y que pedía la expulsión de Cuba, de Bulgaria y de Albania. Y el resto, que ya estaba conversado, dijeron de acuerdo y resultaron los 3 excluidos del campeonato. Hubo una serie de cosas más que es largo contar, porque tuvimos que pelear con los propios pescadores que no querían volver a alquilar las embarcaciones, sino querían más plata. Lo mismo que está pasando ahorita con los vehículos públicos, dan permiso e inmediatamente quieren aumentar el precio.
Eh, Bueno, esa es otra cosa, pero Fatal. este tema hizo que ellos, con mucha pena, porque era el mejor equipo, creo yo, del cubano, se fueran. Y el campeonato se realizó, sacamos increíblemente 12 toneladas de pescado en 2 días de pesca, y con eso pudimos cubrir todos los gastos del campeonato, los ómnibuses, los cambios de pasajes, porque ellos tenían ya para regresarse, tuvimos que hacer 1000 gestiones, y cuando el comandante general se enteró que yo no había cumplido la orden, le dije, no había necesidad de cumplir la orden, porque se deshizo el tema, porque los cubanos fueron expulsados por haber traído temas políticos a un campeonato de caza submarina. Esta historia creo que es la primera vez que se cuenta. Y creo que ese es uno de los tantos problemas en los cuales he andado sumergido en los últimos años. Es la historia detrás de la historia, señor Almirante. Realmente, pues no la conocíamos. No la conocíamos. No, en Ahora, realidad ahora bien, señor Almirante, o sea, nosotros, bueno, ya en la década de los 70 hubo este tema que ya nos ha ilustrado bastante bien, y es interesantísimo saberlo porque realmente yo no conocía esta historia detrás de la historia. Y los años fueron avanzando y ahí luego el gobierno de Morales Bermúdez que hizo la transición a Belaúnde en unas elecciones, es ahí a partir del año 80 donde arranca ya digamos que Abimael ya se pone mucho más frontal con el Estado y ya le declara prácticamente, este terrorista le declara la guerra al Estado y ocurre el incidente de Chuschi en este poblado de Ayacucho y ahí arranca todo. Usted ya, bueno, la demolición submarina creo que cambió ya de nombre a Fuerza de Operaciones Especiales, ahí estaba por ahí. En el año 82, y corrígeme si me equivoco, Abimael toma la cárcel a fines del 82, la cárcel de Huamanga, y libera a todos los presos, que eran los presos terroristas que se los metían ahí a la cárcel, y es ahí donde a la policía se le sale de control esto y decide el presidente mandar al ejército, una división del ejército allí, y se declara la emergencia, el estado de emergencia a partir del 31 de diciembre. Entonces, que incluso se dice que Abimael tenía planeado un golpe así tipo la ofensiva del TET en Vietnam para Año Nuevo y se frustra estos planes por la llegada del ejército. Y de alguna manera le cambia el escenario porque se decide que los presos pasen a las cárceles de Lima, estos presos. Entonces, el Frontón, Santa Bárbara, el Urigancho empezaron a recibir a estos presos terroristas. Y en el Frontón, bueno, se volvió pues el COC del senderismo, del Centro de Operaciones de Combate, para los que no conocen el término, y es muy sabido que incluso hasta dominaban el tema de las visitas, o sea, los atentados se planeaban ahí como se planean ahora los robos y todos los problemas estos de delincuencia desde las cárceles, desde el Frontón se planeaban los atentados y se volvió pues un núcleo de senderistas ahí y sobre todo muy intelectuales para planear estos atentados. Las visitas eran controladas prácticamente por Sendero, porque tenían coaccionados a los patrones de las lanchas que eran de la Guardia Republicana. En ese momento la Marina no tenía nada que ver ahí porque la manejaba la policía. Y en el año 86 estos terroristas deciden pues hacer en simultáneo, tomar las prisiones pidiendo unas demandas que eran irrealizables, imposibles, como para forzar al gobierno a tener algún tipo de acción. Entonces es ahí donde también, nuevamente, usted por azar del destino cae en este tema. Sabemos que es un tema delicado porque todavía increíblemente se mantiene y se abren y se reabren los juicios, pero en ese tema, o sea, ¿cómo fue la concepción, al menos la estratégica, cree usted que pasó? Porque realmente tal vez no haya estado a su nivel la decisión de ingresar o no, o la inteligencia que había, unas cosas así, a grosso modo, de este tema, señor. bueno, en este tema tengo que ser cuidadoso porque, como tú sabes, estamos todavía en el juicio. El Increíble. juicio tiene 35 años. Hemos sido absueltos 8 veces y nuevamente se ha vuelto a comenzar. Hicimos un recurso de amparo
hace unos 4 años o 5 años, no me acuerdo exactamente, y lo ganamos. Y se demostró que el Perú no había cometido genocidios ni delito de lesa humanidad, porque el Perú adhiere al Tratado de Roma recién el año 1982. O sea, esto fue mucho antes de que aquí pasara este tema. Eso nos llevó a hacer una orden de operaciones que se llamó el APFON, que lo único que tenía como misión era el defender la posibilidad de que algún preso de la isla se escapara y fuera a la isla San Lorenzo o a La Punta o al Callao, porque habían habido gente que se había fugado y habían logrado alcanzar la costa. No era tan complicado si tenías un cierto entrenamiento. Yo mismo he venido de la isla San Lorenzo hasta la base naval de Callao nadando de noche, o sea, una persona bien entrenada podía hacer eso. Y eso era una preocupación de la Marina, de que pudiera suceder, porque el control del frontón lo tenía la Guardia Republicana. No teníamos nosotros el tema del control. Claro. En una mañana el jefe de la base naval, del sistema de bases, el almirante a cargo de las zonas navales, a través de su segundo me ordenó que enviara una patrulla a la isla para poder tumbar una pared que está acá en la figura que está afuera, para que pudieran entrar la gente y tomar, porque los presos habían capturado a 3 o 4 guardias republicanos, su armamento, y no los querían dejar salir. Esto hizo que nosotros, yo mandase un grupo, no era muy grande, eran 7, 8 hombres. Al llegar al extremo de la isla, teníamos que rodear el muro que rodeaba esta cárcel, que dicho sea de paso, hacían como 4 años que nadie contaba ni cuántos habían adentro ni cuántos salían. Y después descubrimos que en la parte lateral habían 4 túneles que llegaban a la playa y la playa era fácilmente utilizada para poder embarcarse y venir al Callao, atentar y cuando los apretaban regresar a esconderse dentro del propio edificio. Ellos tenían el control total y absoluto de las lanchas y del edificio. Cuando llegamos nosotros no yo, porque fue un grupo de oficiales jóvenes el que fueron, con la misión de tumbar un muro y entrar. Cuando vimos la realidad, el muro estaba más o menos a unos 70 metros del edificio, con lo cual nos convertía en un blanco sumamente fácil de abatir, porque ellos dominaban la altura del edificio. Entonces pensamos ir por el extremo de la isla, por la playa, y rampando llegamos a ese sitio y tratamos con un lanzacohetes Bruce a romper la puerta para poder ingresar al edificio. Uno de los jóvenes que estaba conmigo recibió un balazo en la cabeza. Después nos enteramos, ellos mismos lo contaron en un libro que se llama El Día de la Heroicidad, que yo conseguí en Estados Unidos. De uno de los túneles lo horquillaron y le dieron en la cabeza. El muchacho vive todavía, tiene ciertas dificultades para hablar y para caminar, pero le volaron toda la parte de acá de la cabeza de un tiro. Entonces nosotros retrocedimos y dijimos, bueno, de noche no lo podemos hacer, vamos a entrar por la parte de atrás en la madrugada. La idea era que nosotros abriéramos un boquete para que pudiera entrar, no nosotros, sino la Guardia Republicana, que estaba ahí, habían más de 100 hombres de la Guardia Republicana. Pero cuando fuimos a inspeccionar a los republicanos, no estaban ni con uniforme de campaña, tenían armamento adecuado,
no tenían reserva de munición, y esto yo lo informé a mi comando. Y mi comando consultó con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y ordenó que un destacamento, una compañía de infantería marina vaya a la isla San Lorenzo y que nosotros hiciésemos los forados para que pudieran entrar por ahí. Y la inteligencia cero. Sacaron del partido a la republicana y así fue como nos envolvimos en este tema. Fue Wow. un combate muy sangriento. El batallón de infantería marina estaba a cargo del almirante Juan Carlos de Gayona, un tipazo, un tipo de primer nivel, un combatiente extraordinario, pero no lo habían localizado esa noche. Entonces, él llegó más o menos a las 8:30, 9 de la mañana. Ya nosotros habíamos comenzado a las 6 de la mañana el intento, ya habíamos abierto un boquete en la parte de atrás y nos habían matado a 2 de los hombres, un técnico supervisor y un alumno. Habían herido a un capitán de fragata que vive todavía felizmente, le habían metido 2 balazos en el estómago. A mí casi me matan, me dispararon varias veces y por salir del disparo, que después hemos podido enterarnos a través del libro que no era que nos disparaban del edificio, sino disparaban de los túneles, de afuera, de la playa. Por eso es que Armados hasta los nosotros dientes. nos defendíamos del edificio, pero los tiros no venían de ahí, sino de afuera. Allí tuve una lesión en la mano, me corté la mano feo. La zona es de unas rocas como lajas y parecen navajas. Unos corales. Cuando llegó el comandante de Gayona, él, que era el jefe de esa batallón, se hizo cargo y yo quedé en reserva para ver si había que hacer más instrucciones, seguir abriendo huecos. Salí al mediodía, me fui a la escuela naval, me cosieron y cuando iba a regresar terminó el operativo. O sea, yo Claro, no pude estar en la mañana completa ahí, claro. Estuve en la primera fase y ya en la segunda no. en la primera fase. Solamente en la noche, toda la noche estuvimos trabajando y Juan Carlos de Gayona fue el que terminó el operativo. Interesante. Dicho sea de paso, a Juan Carlos de Gayona el gobierno decidió que él fuera como agregado a Bolivia y a mí me mandaron a Estados Unidos, que no era tampoco un sitio protegido. A Vegallona le metieron un tiro en la Plaza de Armas de Bolivia, de La Paz, y a mí me buscó una cédula colombiana en Washington y el FBI me avisó y yo he tenido por mucho tiempo mucho cuidado con esto. Era una ex monja con 4 colombianos o 3 colombianos que ya habían ahorquillado, me habían ahorquillado y me iban a dar vuelta. El gobierno de Estados Unidos me avisó. Yo había pensado quizás de repente me quedo por acá, pero ante la imposibilidad de tener seguridad, de que me iban a dar seguridad, entre otras cosas, decidí regresar al Perú para bien o para mal, pero fue un momento complicado para mí, para mi familia y para mis hijos que estaban en la escuela naval, los dos. Claro, claro. Sí. Les dispararon a ellos, los quisieron matar, o sea, la cosa se me complicó y es una de las razones por las cuales yo me he quedado en la escuela, ¿no? Claro. Interesante. Pero Interesante. esto es increíble la forma en que ha sido utilizado. El año 87, 88, después que terminó la operación de la isla, hicimos una contienda de competencia para aquellos que son marinos y que quizás no conocen el término.
quién tenía que abocarse a la causa, si era la justicia civil o la justicia militar. Y la justicia, no fue la Fuerza Armada, dijo que este era un tema netamente militar y que tenía que ser tomado por los militares en el Consejo Supremo de la Justicia Militar. Hicieron el juicio y no encontraron razones para seguir y la causa se sobreseyó. En ese momento, y ustedes pueden reconocer algunos de los nombres que les voy a dar, porque eso sí los voy a dar, un grupo de intelectuales que pertenecían a la Comisión Episcopal de Acción Social, una rama progresista de la Iglesia Católica. Yo soy graduado de colegio jesuita, o sea, tengo mis conocimientos religiosos muy profundos. Este grupo presentó una denuncia ante la Corte Interamericana, yo le digo, de desechos humanos, porque hacen lo que les da la gana. Bueno, vamos a ponerlo bien. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. El documento lo firmaba Walter Albán Peralta, lo conocen, Marcial Rubio, lo conocen, el Carlos Chipoco, que ha fallecido hace poco, que al final me dijo que él se había retirado. Estaba todos ellos liderados por un gran profesor mío del colegio, el padre Felipe MacGregor, jesuita, que era el rector de la universidad. Este documento fue presentado ante la Corte Interamericana y yo me enteré, estando en Estados Unidos, por el embajador de que habían llegado pedidos de información sobre esto. Logré hablar con otro de los sacerdotes jesuitas que era profesor mío, el padre Ricardo Durán Flores, famoso padre Durán del Callao, un tipazo. Y él, que estaba en la comisión episcopal, logró que retiraran la denuncia, pero ya la corte se había abocado al caso. Yo tengo todavía documentos de eso, con lo que estoy diciendo lo tengo con firma de los que todos los que nos han acusado. Y los que también están metidos en este tema, entre ellos el monseñor Cabrejo de Trujillo, que era el presidente de la comisión episcopal. Y él dispuso sanciones para los que estaban firmando ese documento porque no habían tenido la autorización de la Iglesia Católica. Pero ya fue tarde. Y la Corte Interamericana siguió, tuvimos que nombrar abogados que hasta ahora siguen. Hace, como les decía antes, 35 años que siguen acusando todas las semanas hasta que vino este bendito retiro espiritual que estamos haciendo. Todas las semanas, 36 de nosotros, yo no, porque a mí no me pudieron acusar, pero 36 de nosotros asisten al segundo tribunal porque están en juicio. ¿Quiénes son los abogados? Y ahí va la cosa que no la van a entender. El IDL y el jefe de los abogados que no son del IDL es el señor Crespo, el defensor de Abimael Guzmán. O sea, estamos fritos del por ambos. Movadef. Se fue la señal, ¿no? No, ahí está, señor. Siga. Sí, yo he perdido la visión. Pero este señor Crespo nos insulta, nos dice cosas, la gente tiene que estar ahí tolerando todas las majaderías que este hombre hace. Y por algún momento hicimos un recurso de amparo, no sé, creo que se llama así, y logramos, con la ayuda de la Corte de Roma,
pedirle la opinión si lo que hubo en el frontón era un delito de lesa humanidad. Y al final el tribunal, 4 votos a favor y 3 en contra, dijo que no era delito de lesa humanidad, primero porque no estaba tipificado en el Perú. La investigación no llevaban a eso. Sin embargo, pasado 2 años, el IDL y otro grupo de gentes, incluidos estos terrucos, presentaron un nuevo recurso al propio Tribunal Constitucional que había variado y habían entrado 4 personas que habían entrado por un malo. Estaba el doctor Espinosa, la doctora Ledesma, el doctor Mendoza y el otro, no me acuerdo ahorita cómo es el nombre. Y increíblemente para la justicia del Perú, increíblemente, dijeron que el fallo anterior era ilegal y desconocieron la firma y dijeron que sí era delito de lesa humanidad. En un clarísimo caso de prevaricato, al más alto nivel del Perú, al más alto nivel que es el Tribunal El Constitucional. tribunal, claro, qué fuerte. Nosotros hicimos una denuncia a la comisión, a la Comisión de Constitución del Congreso de la República y al final la comisión falló, un fallo rarísimo, porque solamente dispuso que fuese sacado del sistema el doctor Espinosa y los otros 3 fuesen sancionados por 60 días, pero todos habían sido partícipes de esa decisión de desconocer un fallo oficial del tribunal. Ahí entró la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica y le ordenó al Congreso de la República que no investigara. La investigación es la principal función de un Congreso. Y el Congreso aceptó y estamos clavados en este tema todavía hasta ahora porque no hay forma de salirse de él. Yo creo que si hay algo que le ha dolido a Sendero Luminoso fue el frontón y al MRTA fue el operativo de la De la embajada. embajada, de la embajada, que es ahí donde quiero llegar, señor, porque usted menciona que tuvo esa duda de regresar de Estados Unidos o no por esa coyuntura que le tocó vivir, y esa decisión de regresar a Perú salvó la vida de los 70 que estuvieron con usted, bueno, porque falleció uno, pero estuvieron ahí en la embajada, entonces, porque usted se volvió el canal de inteligencia básico para informar todo lo que pasaba allá adentro. Entonces ahí ya pasamos a la década de los 90, donde usted, por azares del destino, termina dentro de la embajada como rehén, para mala suerte de los terroristas. Entonces, ahí, o sea, lo que un poco me lleva a preguntarle, o sea, más allá del planeamiento que pudieran tener afuera, es qué pasaba por su cabeza en esos meses que estuvo ahí metido. O sea, nosotros en la cuarentena acá, bien bonito con la familia, pero no me imagino estar una cantidad de días similar con gente, con estos terroristas ahí y con gente que debe haber estado aterrada todo el tiempo ahí. Por ahí alguno con síndrome de Estocolmo creo que pasó ahí, un japonés de estos, pero, o sea, ¿qué pasaba por su mente en ese momento, en esos meses? Bueno, la soledad del encierro es terrible. Yo, por cosas del destino, tengo un crédito en la cuarentena de 5 meses. O sea, a los 5 meses le estoy sumando 100 días más hasta ahora. No sé qué cosa decida el actual presidente todavía, Mi respeto. porque funciona como presidente. Pero sí, yo tenía claro el panorama, tenía que buscar la forma de escapar, porque cuando un militar es tomado preso, tiene la obligación de escaparse, ¿no?
o de tratar por lo menos de escaparse. Al principio pensé hacerlo yo solo, pero después decía esto va a traer represalias, porque ya había habido la fuga del doctor Andrade, que se escapó por la ventana del baño y quisieron armar un alboroto los terrucos ahí. Entonces al final dije, no, vamos a buscar la forma de salir todos de este encierro. Y ahí fue donde tuve la suerte de que uno de los oficiales del ejército, un coronel, se acercara a mí y me dijera de que tenía un viper que lo había logrado esconder en su calzoncillo, porque ahí lo había puesto y cuando lo rebuscaron con pudor no lo tocaron por ahí, pero el Viper sí lo tenía él, y en el Viper él recibía mensajes porque había sido el ayudante de Hoi Hua en el Congreso. Este Viper que lo guardó el coronel, hoy coronel, ya se retiró, me dio la idea de que por alguna forma yo podía recibir alguna señal de que iban a ingresar por algún tema de día o de noche, no sabíamos. Y eso nos daba una cierta tranquilidad. Armamos un pequeño grupo de trabajo que no fue muy grande. Mi pensamiento siempre estuvo en que de repente algunos no querían una salida violenta, entonces no podía tampoco rifar la cosa, ¿no? Y efectivamente comenzaron a llevar cosas a la casa, cajas con fruta, termos para agua caliente, escobas, y mi idea era de que en alguno de esos tenían que estar metiendo, conociendo, yo soy calificado en inteligencia de muchacho también, de alférez me califiqué en inteligencia. Nunca serví en inteligencia, salvo en FODES, que también se hace mucha inteligencia, pero mi idea era que tenían que estar metiendo algún micrófono dentro de la embajada y no estaba lejos de lo cierto, pero no había respuesta. Entonces pasaron un buen tiempo. La primera respuesta la tuve en los primeros días de febrero. Fíjense todo el tiempo de incertidumbre. Y la gente me veía que yo hablaba con los cuadros, con los libros, con los termos, y decían, se ha vuelto loco, está muy nervioso el almirante. Pero en realidad yo lo que trataba era establecer un enlace de una vía, lo cual mejoró al final en doble vía. Conversando con Pancho Tudela, que es una persona a quien yo aprecio mucho, un hombre muy valeroso, así como lo ven ustedes en la televisión, recibió tremendo hostigamiento porque era el de más jerarquía de nosotros y representaba la vicepresidencia del Perú. Entonces, pedimos que si nos estaban escuchando, nos tocaran en las mañanas. Ellos todas las mañanas a las 5:30, 5:45, tocaban un himno de los molinos. Los molinos fue un combate que tuvimos el MRTA en la época del general López Albújar. Y el miserable que lo mató estuvo ahí, Cárdenas Schutz, lo han soltado ya libre de la cárcel. Pero aparte de eso, ese himno lo cantaban y para contrarrestar eso tocaban música afuera a altísimo nivel, que fue una de las cosas que más nos atormentó a nosotros, el ruido, porque basados en el mismo criterio que hicieron con Noriega en Panamá, le tocaban música y todo el día. Y ojalá fuese coherente la música, estaba una salsa y después entraba Pavarotti, o sea, era toda una mezcla y no podíamos casi hablar entre nosotros.
Entonces me dice, Pancho, dile, transmite de que te toquen la cucaracha si lo están escuchando, el beeper. Y efectivamente, el beeper no, sino los micros que habían entrado. Pero nosotros no sabíamos dónde estaban los micros. Allí es cuando tocan la música esta y vienen aquí a mi casa. Mi esposa estaba viva, Marcela padeció muchísimo en su vida por todas las cosas que me han pasado. Una mujer fabulosa, estoica, fuerte. Llegamos a tener 50 años, 2 semanas de casados antes de que muriera. Y creo que eso era un gran soporte. La trajeron acá, le trajeron una guitarra y le hicieron que ella pusiese una anotación en la guitarra porque iban a llevar 3. Que dicho sea de paso, la gente dice que las llevó el monseñor, pero no fue el monseñor el que la llevó. La Cruz Roja fue la que llevó, sin saber, por supuesto, que estaba una de ellas impregnada con un micro, que dicho sea de paso no estaba en la guitarra, sino estaba en la funda de la guitarra, tenía 2 patitas. Una de las patitas tenía introducido el micro, que era muy pequeñito. Y ahí, cuando tocan la cucaracha, yo entendí que ya estaban escuchándome, pero por alguna razón no me respondían. Y la razón era porque estaban preparando este micrófono para llevarlo. Una vez que tuvimos esto, la gente militar, básicamente de la policía, de la marina, de la Fuerza Aérea, me ayudaba dándome datos. Le habíamos puesto un nombre a cada uno de los terroristas porque no sabíamos cómo se llamaban. Habíamos señalado las habitaciones Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, todo el abecedario para poder saber de dónde estaban. Las habíamos orientado norte, sur, este, oeste, y podíamos transmitir diariamente en qué posición estaban todos, porque a veces nos rotaban de cuarto. Entonces, esas rotaciones diariamente las íbamos informando, quién dormía cara a la pared o cabeza a la pared, en fin, todos esos detalles los comenzamos a pasar a través del micrófono de la guitarra. Según he podido conversar, y tengo algunos fragmentos aquí en la casa, de conversaciones mías, se calcula que entre ida y vuelta hemos transmitido alrededor de 5.000 mensajes en los meses que quedaron. Estos 5.000 mensajes ya eran un poco más agresivos, más puntuales, con toda la información. Y al final recibí una tablilla en la cual yo tenía que decir varias cosas en una palabra, o sea, acciones que se transformaban en una palabra para no haber equivocaciones en lo que estábamos haciendo. Ya para ese momento habíamos conseguido la llave de las ventanas que tenían doble candado. Buscando los cajones del embajador las encontramos. Y aparte de eso, logramos abrirlas y volverlas a cerrar. Y una puerta, que es la puerta por la que ustedes ven que salimos al final por el balcón, esa la abrimos y la volvimos a cerrar, pero ya sabíamos que por ahí podíamos salir. Mucha de la información que usaron los comandos venía de adentro, o sea, no había otra forma que esto sucediera. Inclusive sabíamos que había un grupo de aniquilamiento que tenía la función de aniquilar a 3 o 4 en cada cuarto. Muchos de ellos murieron con la explosión, que dicho sea de paso no dio el resultado que se planteó, porque un helicóptero sobrevoló el edificio un minuto antes de que salieron, y ellos que estaban jugando fulbito pararon de jugar y se salieron del centro de la explosión.
Algunos sí murieron, pero otros quedaron malamente heridos y otros subieron a cumplir con su misión de eliminar a gente específica. En mi habitación eran tres las prioridades. El primero era Pancho Tudela, el segundo era Fujimori Pedro, que ya murió, y el tercero era el señor Aritomi, que sí lo hirieron. Tudela, que sí sabía lo que yo estaba haciendo y todas las comunicaciones yo se las comunicaba, lo convencimos de que no se quedara en la habitación del embajador, sino que se quedara cerca de la puerta donde se iba a salir. Esa puerta, eran dos puertas, una de madera y otra de metal, porque la habitación del embajador era toda blindada. Los closets, las puertas eran blindadas. Entonces, como ya habíamos abierto eso, le dijimos, Pancho, tú tienes que irte cerca a la puerta y apenas entre alguien, tienes que salir chutando porque te van a matar. Y efectivamente así fue. Subió, sobrevivió a la explosión el encargado de matar a Tudela. Subió a la habitación, entró a mi habitación, yo lo he visto con el fusil buscando la Tudela, pero ya Pancho estaba cercano a la puerta y la explosión había abierto la puerta y él salió. A Pancho no lo sacaron y se cruzó en el pasadizo, en el balcón con el coronel Valer, que había ido con la misión de rescatarlo a él específicamente. No le dieron chance porque creo yo que se debe haber asombrado de verlo y ahí le metieron un tiro acá y otro tiro en el cuello y lo mataron al coronel. Wow. Tiraron una granada, la granada le cayeron las esquirlas a Tudela y al, doctor, al señor Aritomi, y de ahí, cuando Tudela se desliza a través de la escalera, le meten un tiro en el tobillo, que entiendo que todavía tiene restos de las esquirlas y es un problema cuando va al aeropuerto, cada vez que entra lo paran por Pita ¿verdad? las alarmas. Pero en realidad creo yo que esto no hubiera sido posible y así lo considero por dos razones. Una, por la valentía de los comandos, que entraron con la lección aprendida, sabían exactamente quién estaba, en qué sitio estaba y qué estaba haciendo. Y esa información, la única forma de saberla es porque salió de adentro. Eh, por eso los han declarado héroes de la patria el presidente Kuczynski. A nosotros no, no nos ha declarado nada. El Congreso nos dijo algo, pero creo yo que hay una deuda con nosotros y con los mineros Claro, los mineros que sobre todo, claro. Sí. trabajaron meses para poder hacer los túneles y salir de la embajada. Ah, Creo que importantísimo. al final ha habido mucha suerte. La mano de Dios ha estado al lado nuestra, definitivamente. El que no haya habido más que tres heridos mortales, pero no eran tampoco, son como veintitantos oficiales y personal subalterno que salió herido. Alguno que perdió hasta la pierna, otro que perdió el brazo. O sea, no fue una agua de malvas el sacarnos, pero la gente nuestra estaba tan bien entrenada y gente que era del ejército, sí, pero había una compañía de la Infantería de Marina, de la Unidad Especial de Combate, que tuvo el manejo de todo lo que fue explosivos. Creo que ha habido suerte, ha habido mucha suerte. Ya, mira, Y usted tiene suerte, o sea, se nota bueno,
dentro de toda su azarosa vida en la Marina ha tenido muchísima suerte. Nosotros, señor Almirante, para hacerle una última pregunta, porque de hecho ya nos hemos excedido, pero es tan interesante escucharlo, tan rico escucharlo que provoca seguir aquí. Vamos a hacerle una pregunta y de ahí le doy paso a dos oficiales también que desean hacer alguna pregunta para ver qué opina usted. Inevitablemente tenemos que tocar un poco el tema de la coyuntura actual, que es en esta difusión o promoción por parte del Estado de lo que es el documental de este guerrillero que prácticamente fue el preludio de Abimael y Pollay. Bueno, ¿qué opina usted de que, bueno, el gobierno promueve este tipo de cosas? O sea, yo he entrado al link de este documental y está bien puesta ahí el sello del Ministerio de Cultura. Y en relación a la Marina, ¿cuál sería el rol, digamos, al ver que estas cosas empiezan a escalar? Bueno, me imagino que estar un poco más vigilantes, pero como que nosotros nos preguntamos qué se debería hacer, ¿no? O sea, ¿y cuál sería su opinión al respecto? Bueno, es un tema de actualidad, no muy fácil. Yo considero, abiertamente lo he dicho, lo digo y lo repito, esto es un golpe militar el que ha habido. La toma del poder del presidente actual, Vizcarra, fue un golpe. Y creo que tuvo la anuencia de los comandantes generales de la Fuerza Armada, con mucha pena, porque ya eso pasó. Pero hubo una diferencia en la época de Fujimori, que también ha habido gente que estuvo al lado de Fujimori al hacer su movida, y aunque no lo quieran reconocer, a Fujimori le hicieron lo que Fujimori hizo fue un contragolpe, porque el golpe ya se lo había dado el Senado de la República. Le habían quitado 4 de sus 10 funciones, no le dieron presupuesto el año 93. Hubieron una serie de vejaciones que el propio Congreso le hizo al presidente de la República y al final aprovechó, pues, o lo hizo consciente o inconscientemente, o aconsejado por Montesinos, no lo sé. La cuestión es que lo hizo, pero no fue igual el tema. Aquí ha sido más radical. Se ha tomado el poder sin haber un acuerdo del Consejo de Ministros y luego ha habido el aval de la Fuerza Armada, que no han dicho absolutamente nada, pero ahí están. Cada cual tendrá que exhibirse en el futuro y tomar sus decisiones. A mí me da mucha pena porque la Marina siempre ha sido constitucionalista. A Grau lo metieron preso 2 veces por defender la Constitución. Una en el levantamiento de los hermanos Gutiérrez y otra cuando quisieron nombrarle un comandante general norteamericano para ir a las Filipinas a cargo de la flota peruana. Él tenía muy claro lo que los almirantes de la Marina siempre han sido así. Y pongo otro ejemplo, el almirante Saldías acogió en el Grau el año 1931 al presidente, ya se me van los nombres de las personas, y tuvo que regresar, Leguía, y tuvo que regresarlo porque se le moría en el buque. La revolución del 3 de octubre del año 48 en el Callao, y la movida de la Marina por recuperar la democracia con la época de Velasco. En la O época sea, de la... tradicionalmente nosotros como Marina siempre hemos sido respetuosos de la Constitución, siempre. Y cuando la hemos roto, ha habido una causa o razón muy grande, como fue el levantamiento que hizo la Marina. En fin, esto me hace pensar de que por más que se diga, la historia no los absolverá como le dijeron a Fidel Castro. Hoy Así es. hay oficiales que estuvieron a cargo
de la Fuerza Armada en el momento del golpe de Fujimori que siguen siendo enjuiciados todavía, Wow. desde el año 93. O sea, yo creo que cada cual asume su responsabilidad. No tengo un tema personal con ninguno de los comandantes generales, pero sí creo que tendría que ser esta muestra de lo que usted me ha dicho de Hugo Blanco. Yo hubiera querido que la institución hubiera sacado, aunque sea un pequeño comunicado, en que se uniera a todo lo que ha dicho ustedes, los excadetes navales, el personal subalterno, las diferentes dependencias, los oficiales de infantería, los oficiales de FOES, que han salido con artículos fuertes protestando por eso. Anoche escuchaba yo en el programa de Bahía al doctor Neira, que fue uno de los ideólogos de Velasco, y él dijo que el señor Blanco no era terrorista, pero sí era terrorista porque mató arteramente a un policía, que se sepa, y estuvo preso y con condena de muerte. Pero al final los peruanos somos muy olvidadizos y tenemos mente corta y no queremos aplicar las reglas. En el momento todos son bravos, pero después llega el momento en que se tiran para atrás. Así es, así es. Creo que eso es una pena. Nuestro país ha sido arrasado por esta plaga. Yo declaré que era una tormenta perfecta hace poco en un programa de Bahía. Y detrás del coronavirus o debajo del coronavirus se está moviendo un sistema que está llevándonos hacia la izquierda totalitaria. Hemos incidido en temas de género, hemos incidido en temas de ideología, eso ha pasado piola. Inclusive Lavallato, ya nadie habla de Lavallato, de Pérez y de Vela, eso se ha olvidado un poco. Sí. Pero ahí están, subsumidos en esta nube que se ha creado del coronavirus. Yo pienso también que la forma en que se ha manejado ha sido un poco una piñata a la cual se ha paleado con los ojos vendados. Yo la última vez que ampliaron a 30 días, le dije, ¿por qué no fueron 31? O de repente 32, o 45, o 16, ¿no? Es al escoger cómo es. Lo que pasa, comandante, es que creo que, como todos sabemos en la Fuerza Armada, para hacer esto hay que hacer un planeamiento estratégico. Y el planeamiento estratégico contempla todas las variables, las fortalezas y las debilidades, los objetivos, se define el problema. Hay que reconocer de que nadie sabía exactamente qué cosa era lo que se nos venía encima, pero sí hemos podido hacerlo mucho mejor utilizando otro tipo de elementos. Yo tuve Chile, por ejemplo, y tengo que poner eso como ejemplo, consiguió que la China le donara 500.000 muestras moleculares. China pudo entrar a la OMC por dos países, Chile y Perú. Yo firmé el TLC con el presidente Xi Jinping en la China. Hemos podido decirle, bueno, presidente, denos usted una preferencia y también regálenos 500.000 muestras que hubieran ordenado más el problema. Yo he estado contagiado con el coronavirus. Me han hecho 3 pruebas. Las 2 iniciales, las pruebas rápidas, salieron que estaba contagiado. Y después me han hecho una última que no sé qué dice, porque no tengo nada. Ni siquiera he creado el anticuerpo. O sea, no sé qué diablos pasó con las pruebas.
Y aquí estoy metido, como les decía, 120 y tantos días, 220 y tantos días sin salir. ¿Y por qué es eso? Definitivamente ha faltado un poco el estudio de la realidad de, de nuestro personal. Nosotros no hemos constituido una nación orgánicamente como patria, como Estado, como sociedad en su conjunto. Acuérdense lo que pasó en la subversión. Cada uno levantó el muro de su casa, puso concertina, compró un grupo electrógeno y se metió a su casa y que el vecino ve cómo diablos resuelve el problema. Aquí está pasando lo mismo. No se puede hacer comparaciones entre la gente que tiene facilidades para poder hacer una cuarentena con las que no los tiene. Si no tienen agua, ¿cómo se van a lavar las manos? Si no tienen alimentos, ¿cómo se van a quedar en la casa? Se van a autocondenar a que se mueran. Yo creo que no hace mucho hicimos un censo, famoso censo, que uno de los inventores de eso es el señor Matuk, que realizó el experimento de salir a hombres y mujeres en días diferentes y metió la pata, pero uno no puede jugar con un país de esa manera. Es Eso. el pueblo. Y ahora han querido hacer lo mismo con los hospitales. Digo yo, ¿por qué no hicieron eso desde un principio? ¿Por qué no incorporaron desde un principio a las clínicas particulares? A estas alturas, ¿qué van a resolver? Realmente el mal ya está dando la vuelta y eso va a seguir. Yo no sé si tenga la posibilidad de ser contagiado por segunda vez, no lo sé. Espero que no. Espero Pero que bueno, no. no, Realmente, esperemos que no, almirante, esperemos que siga sanito, ahí tranquilo en su casa, ¿no? ojalá, ojalá. Sí. Señor, el comandante Vega me estaba escribiendo que tenía una inquietud para hacer una pregunta para hacerle y le doy el paso al comandante Vega que está aquí, Infante Marina. A ver, Roberto Vega, si pudieras Hola, contestarme ¿cómo me su pregunta. escuchan? Sí, Sí, bien, bien. te escucho. Perfecto, almirante, un gusto de verlo de tiempo. Siempre usted tan saludable y tan fuerte. Lo Pura caja, recordamos cuando yo estuve en la escuela austera. pura caja. Moral, así es. Era director de la escuela cuando nosotros éramos aspirantes y obviamente su trayectoria la conocemos, ¿no? Eh, Creo que usted también y todos los aquí presentes estamos preocupados por la coyuntura actual. Yo le apunto a la educación. Veo programas y noticieros cuando le preguntan a los jóvenes quién era Bolognesi y quién era Grau y no saben o tratan de adivinar y eso me preocupa mucho. Y de la mano veo que sistemáticamente una comisión de la verdad dice que Sendero Luminoso no fue un grupo terrorista, fue un conflicto interno y siempre tratando de minimizar esas cosas que son tremendas, nos han hecho mucho daño, y lo que se debiera de exaltar, que son nuestros héroes, la operación Chavín de Guantar, el frontón, pareciera que la minimizan para mal y hasta la atacan. Mi impresión, almirante, es de que durante años hay una mano negra acá que ya se ha infiltrado hasta en la educación y están jugando un partido aparte, ¿no? Y es hora justamente de que ahora nosotros tengamos que ser un poco más activos, como lo que estamos haciendo ahora, y recurramos a la gente como usted con experiencia, ¿no? Para que nos dé luces y cómo debemos de actuar los oficiales en retiro. Yo creo que debemos de escribir más artículos y ser un poco más activos porque ya no nos podemos quedar callados. ¿Qué opina usted, almirante? Gracias. Sí, yo creo que es cierto eso. Hay una dejadez absoluta en sectores como educación y salud. Hemos tenido posibilidades de enfrentar mucho mejor esto si hubiéramos podido calzar bien qué problema teníamos entre manos
Y la gente ha hecho como en la época de la subversión, ha levantado el muro, puesto su grupo y ahí quedó el tema. Creo yo que hay formas por ejemplo, a mí me criticaron mucho por haberme metido en política, pero he aprendido cualquier cantidad, pero yo extrañaba la presencia de más gente de la Fuerza Armada. Tenemos un poder enorme como Fuerza Armada. Somos más de 1 millón de votos, con las familias incluidas, que podrían hacer que haya un grupo de gentes que manejen opiniones, porque eso es lo que se requiere. Ya yo estoy viejo, con la justa puedo caminar, pero hay jóvenes como ustedes que todavía pueden hacer. Métanse en el tema político. No le dejen el campo abierto. Todo aquello que se abandona lo toma alguien. Y eso ha sucedido con nuestro país. O sea, nos hemos convertido en grandes observadores, grandes críticos de lo que está pasando, pero no entramos al problema, a resolver el problema. Mentes brillantes como muchos de los oficiales, valientes como ustedes que han estado, ¿cuántas veces habrá estado usted en los balines, en los lagartos y en todas las vainas estas de... eso tiene un valor y le hemos hecho pagar esa factura no solamente a nosotros, porque hay un lucro cesante espiritual con nuestras familias. Se los digo yo que he perdido a mi mujer. Calladita ella sufrió muchísimo por las cosas que veía que me estaban pasando. Igual debe pasarles a ustedes, a los que han estado en la zona de emergencia, a los que han estado en la subversión. ¿Quién les ha compensado ese lucro cesante espiritual a esta familia? Nadie. No les interesa siquiera. Si no les interesan los hijos, menos las mujeres. Yo creo que sí, hay que hacer que, no sé, no le puedo decir exactamente qué es lo que podríamos hacer ahorita, porque de repente mañana salen que el almirante Gianpietri es subversivo, ¿no? No quiero que así vaya la cosa, pero sí creo que hay que hacer algo importante, por lo menos en la opinión pública, para que no sigan pisoteándonos como están haciendo ahora. Y no es el primero, Cárdenas Schutz se ríe de nosotros, ha ido a Chile, ha ido a Cancún. Ese fulano se mató al general López Albújar, él lo mató en su carro. ¿Cómo podemos olvidar una cosa de esas? O a los que mataron a Juanito Vegallona, o a los que hirieron a los oficiales y al personal. ¿Cuántos infantes han caído en esto? ¿Cuántos FOES han caído en esto? O sea, no podemos vivir de espaldas a la realidad. Tenemos que involucrarnos dentro del sistema. No sé, ustedes son jóvenes, de repente pueden armar un partido político que defienda, porque muchos se juegan en el Congreso. Fíjese quiénes han llegado en esta oportunidad al Congreso. Creo que hay 2 militares, Urresti y Guidovich, el resto no. ¿Por qué? Si somos más y somos bien preparados y tenemos clarísima la realidad nacional, más que muchos civiles, porque desde niños nos las enseñan. Yo aprendí planeamiento estratégico cuando era alférez de fragata, tenía 20 años. Yo me gradué con 19 años de la Escuela Naval. A los 20 años estaba haciendo el curso de inteligencia y lo primero que aprendí fue hacer planeamiento estratégico. ¿Por qué no han podido aplicar esa metodología para poder descubrir cómo manejar esta situación? Que al igual que nos pasó en la subversión, cuando entramos a pelear no sabíamos quién era el enemigo, ni dónde estaba, ni cómo actuaba. Nos tomó un buen tiempo y muchos errores poder dominar ese aspecto. Pero al final lo dominamos y le ganamos la guerra. Y por eso están bravos pues ahora los senderistas y los del MRTA.
Sí, sí, o sea, clarísimo, almirante. Nosotros, digamos que en esta plataforma queremos juntarlos a todos, porque eso es lo que queremos hacer. Sabemos que queremos crecer muchísimo. Queremos ser una fuente, digamos, de opinión bastante amplia, sobre todo de información ante la desinformación, porque son expertos en manipular la información y cambiarla, tergiversarla y darle ese ángulo que a nosotros nos da con palo cuando la gente y la sociedad debería conocernos, debería conocer que es al revés. O sea, nosotros nos hemos dado, por todos esos que nos critican, también nos hemos jugado el pellejo, aunque no sepan ellos, o sea, que tengan la libertad de criticarnos es por nosotros que también le hemos dado esa pacificación. Nosotros estamos en eso, esta plataforma, mi intención ha sido esta, juntarnos a todititos y que la chamba del marino, o sea, de nosotros en la situación de retiro, no haya acabado con la resolución de pase al retiro y cruzamos el umbral de DIPE y ahí acabó. Al contrario, nosotros queremos que esto crezca muchísimo más y necesito la ayuda de todos ustedes. El teniente Rodríguez, te quería hacerle una pregunta también, señor almirante, no sé si está por aquí. Sí, almirante, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Cómo está, tal? señor? Bien, muchas gracias por su participación en este foro y quiero darle las gracias también por toda su trayectoria. Realmente hombres como usted son los que han hecho que de alguna manera nosotros tengamos seguridad de lo que estamos viviendo y lo que ha mencionado mi compañero Tudela. Eh, yo quería hacerle una pregunta. En los 70 Velasco permitió una grosera intervención del gobierno cubano en el Perú, ¿no? Tan es así que hubieron los ríos Jobado y Damují, fueron, digamos, sufrieron unas bombas así, una colocación de bombas, como usted lo ha mencionado, y los obligó a marcharse de este país. De alguna manera, estamos repitiendo la historia con la venida de los médicos cubanos. ¿Cree usted que estamos camino nuevamente hacia un gobierno socialista tipo el Velascato? Mira, ya durante el gobierno que yo estuve con el presidente García tuvimos un intento muy grande. ¿Se acuerdan ustedes de los que operaban ojos, que venían aviones y los llevaban a Venezuela, a Bolivia, y traían médicos de Cuba también para hacer este tipo de operaciones? Y hubo una protesta. Yo le dije al presidente García, presidente, esto no puede ser. No pueden minimizar a nuestros médicos que son oftalmólogos de primer nivel, porque sí tenemos oftalmólogos, y traernos empíricos que lo que están haciendo es mover dinero, como se comprobó después, la Birli Torres famosa que venía de Bolivia. Pero si a este capítulo lo hemos vivido, ¿por qué tenemos la tendencia a repetir lo mismo? ¿Qué pueden enseñarnos los médicos cubanos? Algunas cosas sí. Por ejemplo, el uso de la cámara de compresión, que no la han querido usar en esta oportunidad para el tema de coronavirus, pero sí tiene un efecto terriblemente bueno porque por la ley de Henry el gas se diluye en la sangre y impide que se formen coágulos dentro del organismo, que es una de las formas en que el coronavirus ataca al ser humano en los pulmones. O sea, si me hubieran dicho que para eso venían, bueno, en buena hora, pero ¿para qué? Si los han mandado a donde no hay riesgo, ahí están, sabe Dios haciendo qué, inclusive el otro día han aparecido haciendo propaganda al Che Guevara y a la bandera de Cuba. ¿Cómo pueden, delante de las narices y del público en general? Y voy a los medios de comunicación. ¿Por qué no han protestado por eso? O sea, realmente creo yo que nos están agarrando de lorchos otra vez. Y una vez que uno abre la puerta con los cubanos, les garantizo que se van a seguir metiendo de todas maneras. No se olviden de una cosa. 1928, Gramsci decía,
no enfrenten el problema, infiltren el problema. ¿Qué es lo que están haciendo? De esas ideas nace el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, el Diálogo Interamericano, que lo firma el propio Kuczynski, en el que como objetivos tienen varios objetivos que se han cumplido en el tiempo. El propio Gramsci decía que si infiltraban, que se enfrentaban el tema, iban a perder. Y pasó. Se cayó el muro y el comunismo perdió nivel. Pero la infiltración, hace poco nomás ha habido un congreso del Foro de Sao Paulo en el cual vuelven a decir lo mismo. Hay que tumbar, infiltrar la iglesia, la Fuerza Armada, las universidades, los colegios. No enfrentar, infiltrar. Y eso es lo que están haciendo y lo están haciendo bien, para desgracia nuestra. Nosotros, como que no existiera el tema, lo estamos dejando pasar. Yo he sido parte de una comisión ya salido del Congreso con la congresista anterior, Paloma Salazar, que me dio a mí, a Tudela, a Miyashiro y al propio doctor Neira los currículos de los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de media de los colegios. ¿Cómo hemos permitido que eso haya sucedido? No hablemos del género, que ya es un tema de palabras mayores, pero ¿cómo han podido lavarle el cerebro a los chicos en el colegio? Y no lo han lavado verbalmente, lo han lavado por escrito. Cuando la señora Paloma, que es una mujer brillante, me dice: almirante, ¿y qué cosa usted recomendaría hacer con estos currículos que les acabamos de, porque lo discutimos? Hay una sola cosa que puede hacer: tirarlos a la basura y hacer todo de nuevo. En esas cosas tenemos que estar pendientes y metidos en eso, porque si no, este partido no lo ganamos. Ya agarraron las debilidades del sistema democrático, y si el sistema democrático no se defiende, pues ellos van a seguir avasallando como lo están haciendo ahora, porque tienen el dinero. Y hay gente que vive de nuestras tragedias. No se olvide que hay un Soros en el mundo y hay un Gore que está dando la vuelta, que expenden, gastan dinero en crear situaciones de riesgo para después comprar las deudas nuestras a mínimo nivel. Y eso aumenta sus fortunas y crea el pasto seco que necesita la subversión para encender la pradera. Eso está pasando ahorita. Ahorita. Me alegro de que ustedes hayan decidido hacer este tipo de reuniones. Y antes de terminar, quiero hacerles ver que toda esta historia la he escrito y está publicada en español, en italiano, en inglés. ¿Cuál es el nombre, señor? Del... Rehén por siempre se llama. Rehén por siempre, correcto, sí, escucho. De este libro que los gringos no aceptaron el nombre, es el mismo libro, pero le pusieron 41 Seconds to Freedom, 41 segundos a la libertad, que la hace Amazon. Y de pasadita, sin pagarme, sacaron este libro en japonés. Este libro también está en japonés. Ah, wow. Interesante, señor almirante. Nosotros el día de mañana voy a postear los nombres de los libros que nos da esta bibliografía que nos recomienda, y para que todos tengan poder adquirirlos, ¿no? Y una última pregunta ya para cerrar esto, almirante. El señor Pablo Bermúdez quería hacerle, bueno, ya para el cierre, porque ya nos hemos pasado bastante. A ver, por ahí está Pablo. Tu micrófono desconecta. Ahí está. Sí. Señor almirante, un honor conocerlo. Señores de la Marina, yo soy un civil, pero he estado afiliado a la lucha anticoerciva
he trabajado en COCOFA, en la segunda DIENFA y he asesorado a diferentes áreas de la Marina. Quería mencionar esta desconexión que hay entre la Marina y el sector privado y productivo del país. Y en esto quiero mirar a Chile, que ellos han creado algo que se llama la Reserva Naval. La Reserva Naval es como una asociación entre el sector productivo privado y que rige los destinos de Chile. Y hay un acercamiento y una integración en trabajos de innovación, de concientización de la ciudadanía, muy integrado. Y que creo que sería bueno replicar en el Perú, ¿no? Uno de mis trabajos era ver qué mañoserías hacía Chile y descubrimos esta reserva naval que tiene muy buenos resultados. Hay una integración muy fuerte entre la ciudadanía y la Marina, y hay mucho respeto, y la Marina está muy bien integrada a lo largo de toda la costa chilena. Entonces, quería plantearlo, creo que sería muy bien recibido, yo soy empresario, sería muy bien recibido por el sector empresarial que le tiene muchísimo respeto a la Marina de Guerra y que reconoce todo lo que he hecho por el país. Simplemente lo tiro como idea desde este lado. Yo soy reservista de la Marina, he trabajado en varias áreas de la Marina y me siento muy cercano a ustedes y quisiera apoyar desde el sector privado. El año 1900, yo fui jefe de Estado Mayor de la Marina 2 años y el presidente Fujimori, si alguien piensa que yo soy fujimorista, bueno, en buena hora, pero el presidente Fujimori no quiso que yo fuese comandante general y cambió el reglamento, es una historia que hay que contar más adelante, y puso un oficial de especialista como, que no quiero hablar de él porque era bella persona y ya murió. Pero en esa época que yo fui jefe de Estado Mayor, hubo una viaje que hice yo a Chile, a la bilateral, la primera bilateral que hacíamos con los chilenos, que tocamos el tema de la Convención del Mar, que de repente algún día se puede volver a tocar otra vez, pero no era esa la idea de llevarlos ahora. Pero ahí me enteré de que existe el Caleuche. El Caleuche es eso que usted está diciendo. Desde el año 95 ya tenían bien formado ese tipo de cosas, 94 o antes. Y yo propuse aquí, desgraciadamente no tuve éxito, de hacer algo parecido con la Marina. El Ejército sí lo ha hecho. La señora Cuculiza, la chica León, un montón de civiles usan el uniforme del Ejército. ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros en la Marina? Aprovechando eso y de los conocimientos y de la fortaleza y de los contactos, mejorar nuestra posición. Sí creo yo que debemos tener una reserva naval que no sea los ex miembros de la Fuerza Armada, sino civiles que se comprometan. Yo no quiero entrar en más detalle de los intentos que he tratado de comprometer a civiles para que ayuden a los abogados que gratuitamente casi nos defienden. ¿Saben ustedes cuánto le pagan a los abogados que defienden al frontón? 35 soles por hora. ¿Qué abogado acepta eso? Es casi ad Tiene honorem. un tremendo corazón para poder hacer eso. Y Pero bueno, no es para menos, hay su lado patriótico aflora y lo hacen prácticamente ad honorem, está así es. clarísimo. Pero sin embargo, ahorita nada más con el tema del aeropuerto, a la señora Molinelli le contrataron al estudio UGAS por 350,000 soles. O sea, realmente no podemos ser tan devaluados. La vida nuestra es azarosa, difícil.
nos priva de muchísimas cosas. ¿Cuánto tiempo hemos pasado? Yo no solamente he estado en la guerra antisubversiva, he sido comandante de un buque, guardián ríos, miles de horas navegando, venir a la casa y encontrarse con los hijos recién nacidos, que chillaban en la noche y yo lo que quería era descansar, pero no podía hacerlo porque esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad nuestra. No podemos salirnos de ese entorno y desconocer que para poder haber llegado dentro de las instituciones como las nuestras hay que hacer muchísimos sacrificios. Yo les garantizo, yo fui remero, creo que un buen remero, pero yo no hubiera sido oficial de Marina si no hubiera salido Franco todos los días a remar. Eso me ayudó a mí y me daba cólera ver a todos mis patas del barrio, porque yo soy de este pueblo, de La Punta. A las chicas no las podía ver cuando salía Franco porque mandaba deficiente o arrestado. Esa es la vida que hemos vivido y eso tiene que tener alguna recompensa. O sea, no se abandonen, hay que volver. Y los que tienen el espíritu naval deben presionar un poco para que se cree la reserva naval. Podríamos tener de todo tipo, constructores, marinos, mercantes, que no están incorporados a nuestro sistema, ¿no? Están de medio perfil, pero no directamente. Creo que sí es una buena sugerencia la suya. Perfecto, almirante. Bueno, muy enriquecedor su charla. Espero en algún momento que se vuelva a repetir en un tiempo más corto, porque sé que hemos estado torturando ahí con algunas preguntas, pero en realidad es tan interesante conversar con usted que se nos pasa la hora rapidísimo. Le agradecemos infinitamente por haber participado con nosotros. Espero que nos siga también en las redes, porque ya sabe, ya ha participado por ahí en algún par de comentarios. Y bueno, y citarlo para o sea, comprometerlo quizá para alguna otra ocasión en que quiera contarnos alguna cosa. Esta es su ventana, igual que la de todos los veteranos que estamos aquí. Muchos hemos estado deficientes y arrestados en la escuela, igual que usted, señor almirante, así que conocemos todos los feelings de lo que habla. Así que, señor almirante, muchas gracias por todo. Gracias a todos los que han participado con nosotros aquí ahorita. Comunicarles que hemos estado viendo para crear un fondo del veterano, crear una marca de veteranos para que la gente que consuma esa marca sepa que está ayudando a los veteranos, quizás a los danificados de nuestra parte, de nuestro lado de la Marina, por el terrorismo, cosas que necesiten de este fondo para algún tipo de ayuda social, empezando por casa, que somos nosotros, y hacia afuera, evidentemente, también. Así que vamos a ponernos un poco más las pilas para crear esto y también crecer entre nosotros, hacerle el llamado a cada uno de los que está aquí mirándonos, que en sus redes posteen el contenido que tenemos nosotros aquí, que si bien es cierto, va del lado humorístico, porque hay cosas divertidas, somos marinos, o sea, sabemos divertirnos también, ¿quién dice que no? Serias, algunas muy tristes, como son comunicar las efemérides, esos son los posts más tristes que uno tiene que hacer en esta red cuando se recuerda a nuestros héroes caídos de la Marina. Pero de todas maneras esa plataforma permite, como por ejemplo uno de nuestros caídos que fue el cabo Puma, que murió en el atentado de Ventanilla, que fue a los infantes de Marina. La hermana comentó, no sabía exactamente cómo había fallecido su hermano, y ahí varios infantes se unieron a contarle dentro de las redes, ahí del post que se hizo, y la hermana orgullosísima de lo que había sido este héroe para nosotros, y así cosas como esos detalles que salen de algo triste, pero que realmente nos enriquecen y nos hacen conocernos más a nosotros, y sobre todo que en las redes sociales son sociales, o sea, lo que queremos es jalarnos a toda la gente que piensa como nosotros, que tiene nuestra filosofía, nuestros valores, los valores del almirante Grau, o sea, queremos escalar muchísimo, y eso solamente lo vamos a lograr no con mi ayuda o como los 2 o 3 que estamos organizando esto, sino que con la ayuda de todititos los que están acá mirándonos. Y bueno,
les agradezco nuevamente su participación a todos, almirante, a usted sobre todo, que lo hemos torturado ahí casi 2 horas, ahí, pero le digo, riquísimo escuchar todas sus historias, nos ha formado, nos deja un mensaje muy, muy grato y que quizás podamos aplicar. Así que, bueno, todos los veteranos, para el próximo jueves ya les estaremos diciendo qué es. Almirante nos pone la bibliografía o yo le mando un email para recordarle los libros que nos ha dicho, Ren por siempre, y el otro que nos habla del año 75. Y bueno, nada, le agradezco, almirante. Gracias a usted por la paciencia de escuchar. Y no se olviden, hay un grupo grande todavía de oficiales y personal subalterno, sobre todo de la infantería de Marina y FOES, que están siendo enjuiciados. Eso tiene que parar. Y creo que la opinión pública la pueden hacer ustedes. Úsenla, úsenla. No es justo que esta gente que dio todo por la vida esté en el riesgo de que no saber quién es su vecino y que algún día le metan un balazo en el pueblo joven donde vive y que saben que va y salen en la televisión y les dicen su nombre públicamente. Creo yo que eso es un abuso total que estamos permitiendo. Una voz grande como la de ustedes sería importante para parar ese maltrato. Ya pues, ya se acabó. ¿Qué más van a escarbar? 35 años buscando cosas. Hay oficiales que estuvieron en Ayacucho que están presos ahorita y los sueltan a los otros a los 20, 22 años. Morote, todos estos miserables salen y los marinos y los militares siguen clavados. El general Salazar, el mismo Hermosa. Hermosa está a planta, sin embargo, está en el hospital. Basta ya. Gracias. Gracias a usted, almirante. Nos vemos, veteranos. Hasta el siguiente jueves. Mire, ¿qué tiene tu gorra, compadre? Está fría. Gracias, almirante. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, almirante. Buena charla, compadre. Gracias, muchachos. Gracias, Pepe. Almirante Pietri, hasta luego. Pepe, quédate. Sí, sí. Ok. Ya nos vemos. Muchas gracias. Gracias, señor. Almirante. Muchas gracias, almirante. Buenas noches. Gracias, Joe. Muchas gracias, almirante. Excelente. Buena, Pepe. Muchas gracias. Gracias, almirante. Vamos a tener en este foro. La barba en esa promoción, ¿no? Montgomery, tu historia. Helmut. Es la promoción de los náufragos. ¿Qué pasó? Helmut. Ay, qué gusto saludarte, Helmut. De igual manera. Los tiempos, Helmut, compadre. Los tiempos, cuidado. Oye, Helmut, hay una historia pendiente tuya y de Chelo, ¿eh? Hay que contarla. Ah, sí, verdad. Ahí estaba la siguiente historia. No tiren para atrás. No sé si Chelo estaba por ahí, así que... Por ahí está Chelo. Acá está Chelo. Lo que pasa es que... Está con barba también, para no desentonar la promoción. Hola, John, ¿cómo estás? A los años. ¿Qué, compadre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí bien. Interesante, ha estado muy la bonito. Promoción náufrago. Sí. En modo coronavirus. Sí. Oye, nosotros tenemos una historia, chato, hay que contar en la escuela naval. No, eso queda de los X-Files. Pero tiene que desclasificarse, Pedro. Eso queda clasificado, eso no se puede contar. Eso tipo marcado, ¿no? Eso queda de los expedientes secretos X. Así es. Señores. Realmente que se me había acabado la vaina. No, George, eso no lo puedes contar, puede ser delito de cárcel, ten cuidado. Fácil, ¿eh? Sí, esa no. Puta, me graban hasta aspirante, weón. Sí. Hasta el colegio me dije. Hay alguien que tiene un vale por un pescador. Marcado, también. cumple su eso, ¿no?
Hay varios vales. Alguien que No, hay varios. Eso me ha hecho recordar varios vales, ¿ah? No, sí, hay una producción de tiro que hay derroche. Ese día me acuerdo que toda en la madrugada estamos todos cuadrados allá afuera. Esa es la culpa, Pedro, de los infantes que pusieron blancos para hacer playa. Frente al comedor todavía. Oye, escúchame, fuera de broma, esto ha sido extraordinario y me parece que debe invitar más almirantes, gente antigua, así que debe tener unas ricas anécdotas y poder comentar estas cosas. No, y tienes razón. alinearlos acá al grupo, alinearlos, ¿ah? Pero Nero, ha estado parejo porque la semana pasada fuiste tú, ahora le vendían Petri. Ahí está. Puta, ahí está. Pero, compadre, mi anécdota también es interesante, de nivel. Sí, claro. ¿Qué milagro nos hace la casa de Julio? No, yo no bajé porque no tiene chela. No tiene chela. No lo dejan salir de su cuarto. Ya tienes la clave de internet de Duilio. La internet la ha cambiado Duilio. Está bien bueno tu wifi, Duilio. Dijiste que ibas a bajar, ¿no? ¿Qué pasó? Estoy bien cuidado. ¿No te han dejado? No tiene chela, ¿para qué bajar? Claudio Casafranca, ya no le digan negro, ¿ah? ¿Por qué? Sí, bueno, ya no se puede. No se puede. Black Lives Matter. Oye, sí, ya comenzaba a denunciar gente. Negro, te has pasado la charla en plantón, ¿no? Has estado parado toda la charla. ¿Qué pasó? No, yo soy cachaco, cuñado. Cuando era un almirante me pongo, pero así. La vejez todavía. Oye, Colorado, ¿qué hace tu vida? Cuñado, no como otros que se ponen a comer, que no te pases, bien presente. ¿Cómo vas a comenzar a comer toda la bocaza? Te digo todo el ratito. Oye, pero eso pones la cámara off, pues, weón. Si vas a pasar racho, ponte la cámara off. Oye, está bueno ese. ¿Qué cosa era? Takutaku, creo, ¿no? Porque hasta que viste una buena. Tacacho. Era Tacacho. Por la fiesta de San Juan, eso es de ayer, no queda Tacacho todavía. Tacacho orgánico, para que siempre hay Negrura, hay una promoción entonces. Pasado en la casa de Julio, ya invitó a... ¿Qué mierda estás hablando el sábado? ¿Qué mensaje has mandado? ¿Has quedado con el chavo? Tú has invitado, cuñado, para el sábado. Julio, tú estás solo abajo, cuñado, no hay problema, somos 5, 6. Abre la puerta nomás y pon música. Montgomery, ¿tú en qué zona estás? ¿Cuál de tus residencias estás en cuarentena? No, este es X-Files, no puedo decirlo. También está clasificado. Sí, porque en verdad esa sala no es de tu jato. No es de ahí. Aguanta. Es en otro lado. Ahí está el chelo. Pero, ¿es verdad que estás con Duilio? Ah, my friend, no estoy acá en mi casa. Ya Duilio que ya me colgué de su wifi ya. Esta cuarentena ha traído sorpresas, ¿ah? Está bien, carajo. Sí. Claro, que no está hablando. Oye, George, ¿cómo fue la del chato? Almirante, tú estás bien fuerte. ¿Qué fue lo que le Oye. Le sumó por lo veo bien, lo incomodó. bien fuerte, ¿ah? Que así le dijo, Usted está bien fuerte y se le caía la baba, weón. No, y quería decir, dijo, está bien fuerte, rico, dijo, está rico también, ¿no? Y era rica anécdota, no, rico, te quedó rico. Oye, realmente creo que está ahí, weón, escuchando. George, Montgomery, ya no estás, Montgomery, ya no estás grabando, ¿no? Sí, claro. Sí está grabando. Está grabando, este sapo, está loco. Una vez que se despidió la corta todo, Max. O este naranjito, corta todo, ya hasta la lisura va a salir todo. No, pues. Cuando se despidió el almirante debió cortar ahí la grabación. ¿Tú, cuánto te demoraste en editar las burradas del negro de la semana pasada? Hasta ahora acá. Me demoré como media hora en editar la burrada que dijo el negro ahí del almirante, ese rollo. ¿Cómo vas a decir eso?